recibiéndolas, recepcionándolas en el transcurso de la tarde. Gracias. Buenas tardes, profe. ¿De qué tarea es la que dio ayer? Buenas. Una aclaración. Hubieron personas que no pudieron alzar la tarea de la primera clase y está habilitado ya como para que lo hagan. Y a eso me refería en primer lugar. Y en segundo lugar, a aquellos que todavía no han completado las tareas y no se han puesto al día. Gracias, Eh, profesor. Perdón. Son tres o cuatro Muchas personas. gracias. De Muchas nada. gracias. Bueno, en atención al tiempo y también por respeto a las personas que ya se han integrado, vamos a iniciar la clase. Muy interesante, digamos, los temas que vamos a desarrollar en la tarde de hoy. Interesantes y también muy temas, motivos de debate y de cuestionamiento en el ámbito de los derechos humanos. Pero en primer lugar, quisiera mencionar, ¿verdad?, que hemos dicho que el tema de hoy habla o se inicia con la relación de los derechos humanos con el Estado. Y habíamos ya dejado en claro que no existe una justificación legítima del poder sin que vaya de la mano del respeto de los derechos humanos, tal cual lo hemos definido. Eso evidentemente ya es una conclusión que es el cimiento de todo lo que vamos a desarrollar hoy. Un segundo. Bueno, para poder entrar en calor, vamos a volver a repetir que los derechos humanos, como en su condición de normas, se reconocen y protegen la dignidad de todos los seres humanos. Es decir, rigen la manera que los individuos viven en sociedad, dice aquí, pero deben vivir en sociedad y se relacionan entre sí, al igual que sus relaciones con el Estado y las obligaciones del Estado hacia ellos. Obviamente, esta obligación es recíproca, de ciudadanos con el Estado y el Estado con relación a los ciudadanos. El objetivo general es
obviamente, como siempre hemos repetido, tener muy claro que los derechos humanos son absolutamente esenciales para una sociedad justa y equitativa. Su aplicación es responsabilidad de los estados. Los derechos humanos están interrelacionados y son interdependientes, es decir, no son, no son estancos divididos de manera totalmente separada. Son, se relacionan unos con otros y son interdependientes. Esto significa que cada uno de estos derechos se encuentra ligado al otro y que el reconocimiento y ejercicio de uno implica necesariamente que se respeten y protejan múltiples derechos que se encuentran vinculados. El objetivo específico, conocer la relación de los derechos humanos con el Estado. Dar una pequeña, un desarrollo de las principales derivaciones y esto que viene adelante a posteriori es realmente significativo, ¿verdad? La importancia de la desigualdad y los derechos humanos, ¿verdad? Como, como objetivo de superar esa desigualdad. Dar a conocer la corrupción y los derechos humanos, es decir, los efectos de la corrupción en el respeto y en la calidad de vida de los ciudadanos y en cuanto a cómo afecta a sus derechos humanos. Mencionar los alcances del derecho internacional y los derechos humanos, ¿verdad? Es decir, de qué manera el derecho internacional, una rama del derecho internacional, sirve como apoyo, como sostén, como respaldo para que estos derechos humanos sean respetados por los estados. Justamente, los estados asumen las obligaciones y los deberes en virtud del derecho internacional a ratificar los tratados, los convenios, y se comprometen a respetar y proteger y realizar los derechos humanos. La obligación de respetarlos significa que los estados deben abstenerse de interferir en el disfrute de los derechos humanos o de limitarlos. Es una relación mutua el concepto de relación, una correspondencia recíproca. No se circunscribe solo al ámbito de las relaciones sociales o interpersonales. Bueno, la relación de los derechos humanos con el Estado. Todas aquellas leyes relativas a los derechos humanos exigen que los gobiernos hagan, efectúen determinadas acciones, cosas, y les impide hacer otras. Que, por ejemplo, no puede imponer como pena la tortura, eh, el destierro, no puede establecer que las personas, ciertas personas de ciertas localidades no tienen derecho a voto, ciertos ciudadanos, restringir derechos fundamentales. No, no pueden prohibir que una persona se traslade su domicilio, el tránsito libre en todo el territorio de ese país. Pero las personas también tienen responsabilidades. Así como hacen valer sus derechos, deben respetar los derechos de los demás. Ningún gobierno, grupo o persona individual tiene derecho a llevar a cabo ningún acto que vulnere el derecho de los demás. Sabido es el refrán que dice que el derecho de uno termina donde comienza el derecho de los demás. Entonces, las particularidades de los derechos humanos, su universalidad y obligatoriedad. Los derechos humanos son normas universales, es decir, para todos, se aplica a todas las personas, no existe una clasificación considerando su raza, sexo, nacionalidad o religión. Los estados están obligados, como hemos dicho reiteradas ocasiones, a respetarlos y garantizar su cumplimiento siempre y cuando ratifiquen los tratados y los convenios internacionales. Entonces están integrados al sistema internacional universal y al sistema regional en su caso. Los derechos humanos protegen la dignidad humana y empoderan a las personas
para enfrentar abusos o negligencias por parte de las autoridades. Cualquier hecho que vulnere un atropello a domicilio, un abuso de poder de un impuesto considerado desmedido, etcétera, los derechos del consumidor. Evidentemente que el conocimiento de los derechos protege al individuo para enfrentar estos abusos. Su conocimiento hace que permita el desarrollo integral del individuo al saber cómo defenderse ante estos abusos. Obviamente, volvemos a hacer un pequeño repaso. El sistema internacional surge a partir, hoy tiene prácticamente su inicio oficial con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que había surgido como respuesta a tantos horrores en lo que había sido sometido la humanidad, como consecuencia, por ejemplo, de las grandes guerras, especialmente la Segunda Guerra Mundial, en la que hubo inclusive genocidios, persecuciones por razones de raza, religión, exterminio, solución final. Es conocido la persecución de los judíos por el régimen nazi, etcétera. En Japón, los excesos que han cometido en China, bueno, los países también de la cortina de hierro, la Unión Soviética, con Stalin. Lastimosamente, nadie se ha salvado de los excesos, y estando inclusive superado toda expectativa de razón, supera la realidad, lo que había ocurrido en el mundo. Nunca se pensó que se podía llegar a esos límites, a esa situación de tragedia, y fue un golpe de timón que todas las personas, ¿verdad?, que habían sobrevivido y que habían experimentado, esa generación que experimentó esa situación, se propuso crear organismos internacionales, que el objetivo principal de su creación es prevenir estas violaciones masivas de derechos y garantizar la dignidad de todos para el futuro. Los derechos humanos deben protegerse en todo el mundo. Los mecanismos internacionales para supervisar su cumplimiento son la Corte Penal Internacional y los comités de las Naciones Unidas. Como hemos dicho, los derechos humanos son interdependientes y se relacionan entre sí. El cumplimiento de un derecho a menudo depende total o parcialmente del cumplimiento de otros derechos. El ejercicio efectivo del derecho a la salud puede depender del ejercicio efectivo del derecho a la educación o la información, por ejemplo. Desde la perspectiva de los derechos humanos, todos los seres humanos son iguales en virtud de su dignidad intrínseca. El disfrute de los derechos humanos permite considerarlo de manera universal, sin discriminación. No se tolera ningún tipo de discriminación. No podemos discriminar por la raza, el color, el género, el origen étnico, la edad, el idioma, la religión, por su opinión política o de otra índole, su origen nacional, su discapacidad, su posición económica, circunstancias de su nacimiento, otras condiciones que explican los órganos creados en virtud de los tratados de derechos humanos. Todas las personas y todos los pueblos tienen derecho a contribuir, disfrutar y participar activa y libremente en el desarrollo civil, político, económico, social y cultural, a través de lo cual los derechos humanos y las libertades fundamentales pueden hacerse efectivos. Obviamente, los estados están obligados a rendir cuenta con respecto a su gestión, y por eso es que existen los expertos y la obligación de presentar informes periódicos ante las instancias internacionales, y cada ministerio, cada organismo con su ente rector, de acuerdo a su competencia, debe presentar o responder las recomendaciones que se le realice desde de esa entidad internacional. Obviamente sabemos que los titulares de derecho, es decir, el afectado, la víctima,
tiene derecho a entablar procesos ante tribunales competentes. Esto, por ejemplo, en la instancia regionales ante la Comisión Interamericana, obviamente subsidiaria al sistema de protección interno, que es el ordenamiento jurídico propio de cada país. Una vez agotada principalmente, no necesariamente agotada, pero superada la etapa de aplicación del derecho nacional, se recurre a las instancias internacionales por considerar que no hubo, no se llegó al fin del debido proceso o la justicia en el caso particular. Entonces, la víctima busca una reparación apropiada de conformidad a las normas y procedimientos previstos. ¿De qué manera una situación de desigualdad repercute en los derechos humanos? Qué pregunta, ¿verdad? Pero es evidente que lastimosamente la respuesta es positiva, ¿verdad? Porque repercute en la esperanza de vida, obviamente por una vida precaria, una vida, como decimos a veces nosotros, en situación de pobreza, se le denomina marginales porque están al margen de toda actividad social, no tienen acceso a servicios básicos, sin atención sanitaria, agua potable, no tienen acceso a una educación, a una formación, instrucción. Obviamente que todo esto puede coartar los derechos humanos y también puede crear discriminación y facilita el abuso y la falta de acceso en la justicia. La desigualdad, así genéricamente, hemos definido en principio, ¿verdad? Pero no es única, ni afecta a un solo aspecto de la vida de las personas. Existen varios tipos de desigualdad. Podemos hablar, por ejemplo, en primer lugar, de la desigualdad social. ¿En qué consiste la desigualdad social? Cuando una persona recibe un trato diferente como consecuencia de su posición social, de su estatus, de su situación económica, de la religión que profesa, de su género, de la cultura a la cual proviene. Por ejemplo, no es lo mismo un empresario que se presenta a reclamar un derecho que un ciudadano de pueblos originarios o un campesino analfabeto, ¿verdad? O puede ser también por sus preferencias sexuales, entre otros aspectos, ¿verdad? La desigualdad económica se refiere a la distribución de la riqueza entre las personas. La diferencia de ingresos entre las personas más ricas y las más pobres supone un problema de acceso también a bienes y servicios para las personas con menos recursos. Obviamente la desigualdad económica es un problema que los estados pretenden erradicar, ¿verdad? Con políticas de erradicación de la pobreza o disminución de la pobreza. Eso tiene relación con el acceso a viviendas dignas, a fomentar el primer empleo para los jóvenes y disminuir la, aumentar la fuente de trabajo, ¿verdad? Se ha hablado mucho también de la desigualdad educativa. Esto estuvo en tema de debate últimamente en el sentido de que supuestamente eh, para acceder a una educación de calidad se debe tener una posición económica importante y supone que las personas que no estén en esas condiciones, ¿verdad? No tengan oportunidades para acceder a esa formación y que la educación pública que ofrece el Estado no está a la altura de las circunstancias y no hay forma de competir con los otros ciudadanos más acomodados, más favorecidos económicamente y que obviamente tienen prácticamente asegurado oportunidades como para acceder a puestos de trabajo y a escalar socialmente, mientras que las personas que reciben una educación precaria, deficitaria, sin una base razonablemente
aceptable, obviamente van a ser, van a acabar su propia tumba de posibilidades de superación. Eh, Podemos hablar también de la desigualdad de género. Estamos hablando del sexo femenino y masculino. El conocimiento de derechos y obligaciones entre hombres y mujeres ha cambiado a lo largo de la historia. Obviamente, retrocedemos 50, 60 años y habíamos comentado de que había el Código Civil exigía autorización del marido para que la mujer pueda trabajar y si lo lograba, conseguía esta autorización, el salario no era acorde al, y no llegaba a la mitad de lo que por el mismo trabajo y por el mismo servicio un hombre lo realiza, ¿verdad? La igualdad de género es un principio fundamental también de los derechos humanos y creemos que estamos avanzando a pasos agigantados en ese tema. Existe otra desigualdad que en nuestro país realmente es bastante común poner sobre la mesa, la desigualdad legal. Cuando lastimosamente los tribunales favorecen a unos individuos frente a otros por, por ciertas situaciones de preferencia, es decir, no es objetiva. Es como podríamos graficar lo que Astrea quita la venda de los ojos y eso no se corresponde en la administración de justicia. ¿Y cuáles son las consecuencias de las desigualdades que hemos mencionado? La pobreza es la principal consecuencia, junto con problemas de la desnutrición y el hambre. Esa es una situación porque fomentamos prácticamente la desigualdad social, económica, y esto produce un muro, un obstáculo para lograr el desarrollo y el bienestar de los ciudadanos, obviamente. Bueno, la corrupción y los derechos humanos. ¿Cómo podremos definir la corrupción así de una manera más, un concepto ligero, una pincelada? Podemos decir que nosotros como seres humanos, como personas, la corrupción, cuando una persona cae en corrupción es porque tiene un deterioro de sus valores, de sus usos y costumbres. Pero la corrupción que nosotros vamos a desarrollar o la que nos interesa hoy es aquella que se realiza en el ámbito del poder público. ¿Y en qué consiste? La corrupción no es otra cosa que un abuso de poder, un abuso del poder público. ¿A qué efecto? Para obtener un beneficio particular. Bueno, las definiciones y su impacto varían. No siempre mencionamos que la corrupción es una determinada cosa en particular. Tampoco podemos decir que tiene un mismo impacto o motivación conforme a los distintos pensamientos o miradas políticas o de los estados. Podemos graficar actos de corrupción, por ejemplo, el soborno, el desfalco, la malversación, la extorsión. Un agente estatal encargado de licitaciones, por ejemplo, puede aceptar soborno de una empresa para que sea beneficiada, no por ser la mejor opción, sino a través de un acto, obviamente, de acto de corrupción. Nuestro Código Penal, en sus artículos
Un segundito. En el capítulo 3, hechos punibles contra el ejercicio de funciones públicas, determina una serie de artículos, una serie de marcos penales que desarrollan los actos de corrupción. En ese sentido, el artículo 300 habla del cohecho pasivo, el 301 del cohecho pasivo agravado, el 302 justamente del soborno, el 303 del soborno agravado, el 305 del prevaricato, y así sucesivamente. La tortura es otro acto de corrupción, coacción respecto de declaraciones. Están determinados exacción, infidelidad en el servicio exterior, revelación de secretos de servicio, etcétera. Es decir, nosotros en nuestro país tenemos, ¿verdad?, determinados cuáles son los actos considerados hechos punibles en el Código Penal, que son actos de corrupción, distintos actos de corrupción. ¿Y cuáles son los efectos de la corrupción? Evidentemente, no hace falta tener demasiada atención en nuestra realidad, en nuestra propia realidad, para reconocer que tiene un efecto destructivo en las instituciones estatales, en la capacidad de los estados para respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, especialmente en aquellas personas y grupos en situación de vulnerabilidad y marginación. Obviamente, un acto de corrupción, un desvío de fondos, hace que no lleguen salarios para enfermeras, insumos en los hospitales, eh, que las escuelas, los colegios públicos estén en pésimo estado, sin mantenimiento, etcétera. Es decir, la salud, la educación, la seguridad. Ayer estábamos hablando, obviamente, de la situación de inseguridad que se siente en el ambiente, en la sociedad, en los espacios públicos especialmente. Y evidentemente, mucho de eso tiene que ver la corrupción. Las personas, este, como producto de la gestión del gobierno de turno, el Estado no está cumpliendo con su rol de administrar correctamente los bienes del Estado adquiridos en base a los impuestos, a las tasas, a los aportes de los ciudadanos. Entonces, evidentemente que esto repercute directamente en todos los tipos de desigualdades, en todos los ámbitos de la vida ciudadana, y obviamente es un factor que debemos combatir de pleno. Y eso se inicia con el fortalecimiento de los valores de cada uno, y obviamente a partir de allí en hacer que la impunidad ya no sea la regla, sino que el castigo, el castigo ejemplar para este tipo de actos que realmente son, como dice aquí nuestro, este, nuestro cartel, tiene efectos realmente destructivos, destructivos en todo sentido. Obviamente que no podemos nosotros aceptar castigos que superen las limitaciones de del marco de los derechos humanos, considerando, por ejemplo, que en algunos países orientales
ha sido condenada por actos de corrupción una persona a pena de muerte. Obviamente que los castigos tienen sus limitaciones porque los derechos humanos, no, en el ámbito de los derechos humanos, no se permite la pena de muerte. Obviamente a ese límite no podemos llegar. Obviamente que la corrupción, los flujos financieros ilícitos asociados suponen un gran reto para muchas sociedades, ya que se desvían ingresos públicos y se paralizan los presupuestos públicos que deberían, como acabo yo de mencionar, proporcionar asistencia sanitaria, vivienda, educación, otros servicios esenciales. Evidentemente socavan la capacidad de los estados para cumplir sus obligaciones básicas mínimas y sus obligaciones legales preexistentes, y de maximizar todos los recursos disponibles para respetar, proteger y cumplir los derechos económicos, sociales y culturales. Generalmente se dice de que cuando un funcionario cae en un acto de corrupción no existen víctimas. Y nada más ajeno que la realidad, como venimos diciendo, la víctima es toda la sociedad. La víctima somos todos nosotros. Eso está claro. Además que otro elemento a considerar que los actos de corrupción evidentemente socavan el funcionamiento y la legitimidad de las instituciones y los procesos. Evidentemente afectan el Estado de Derecho y en última instancia la existencia, la justificación de la existencia del propio Estado. Justamente, había cuenta de lo relacionado, los mecanismos internacionales de derechos humanos, incluido el Consejo de Derechos Humanos, ha prestado cada vez más atención al impacto negativo de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos y viene realizando numerosas recomendaciones a los Estados miembros con el objetivo de prevenir y suprimir la corrupción. Una declaración política adoptada en el periodo extraordinario de sesiones llevada adelante en el año 2021 en la Asamblea General de las Naciones Unidas contra la corrupción, titulada Nuestro compromiso común de abordar eficazmente los retos y aplicar medidas para prevenir y combatir la corrupción y fortalecer la cooperación internacional. Estos Estados miembros expresaron su preocupación por el impacto negativo que todas las formas de corrupción, incluida la solicitud de ventajas indebidas, puede tener en el acceso a los servicios básicos y en el disfrute de todos los derechos humanos, y reconocen que pueden exacerbar la pobreza y la desigualdad y afectar de manera desproporcionada a las personas más desfavorecidas de la sociedad. Hemos dicho que la corrupción afecta a toda la sociedad, pero obviamente el sector más vulnerable es el sector de que están, donde están las personas más desfavorecidas de la sociedad. Eso evidentemente es una realidad, es decir, existen sectores que son más este, afectados por los hechos de corrupción. Bueno, sería importante ahora abrir un pequeño debate sobre lo que venimos manifestando y alguna consulta o algún tipo de opinión sobre el efecto de la corrupción ante los derechos humanos y de qué manera, cuáles serían, eh, considerando esta situación que nos afecta a nosotros en particular, cuáles serían a criterio de ustedes, algunas respuestas a los efectos
combatirla? ¿De qué manera podríamos nosotros ir saliendo a flote ante este estado de corrupción que afecta no solamente a nuestro país, pero particularmente el nuestro? Queremos saber nosotros en esta cátedra, a criterio de ustedes, cuáles serían las acciones, qué acciones podríamos realizar. Buenas tardes, profesor. Soy Rosa Baum, soy número 8 en la lista. ¿Sí? Yo quería tocar un tema que es muy actual, pero que significa un padecimiento de larga data, que sería el tema del transporte público en Paraguay. Con este tema de amenazas de paro reguladas que ponen en peligro, especialmente a la noche, a los usuarios de transporte público, yo pienso que están muy vulnerados los derechos humanos de los usuarios del transporte público. Y la pregunta es, ¿cómo el Estado puede garantizar el derecho de los usuarios del transporte público? ¿Cómo puede ofrecer un sistema de transporte regular, cómodo, seguro, o un servicio óptimo? Y considero, como usuaria de transporte público también, que se les debería cancelar el permiso a Una. Bueno, eh, yo había lanzado la opción de escuchar opciones para superar estos actos o esta situación de considerar la corrupción como una situación normal dentro de nuestro país. Pero voy a dar una respuesta muy particular, muy mía con respecto a esta situación que obviamente a nadie escapa. El servicio de transporte público de nuestra ciudad, capital, en nuestro país, es obsoleto, es precario, es insuficiente, está basado en beneficios que ya no son justificados en la práctica. Eh, el transporte público, el servicio de transporte público es pésimo y obviamente que existe un ente rector, existen mecanismos que regulan su desarrollo y que no están dando respuestas para la ciudadanía. Evidentemente que en los últimos años han llegado a un límite de empeoramiento antes de mejor servicio. Este tipo de situaciones obviamente no se limita a que tengamos transporte público micro ómnibus. Deberían haber servicios alternativos. Se intentó supuestamente el Metrobús, debería haber el tren de cercanías, opciones. En otros países se tiene subterráneos, se tiene distintos tipos de servicios públicos y el nuestro se limita a un servicio ya obsoleto que ya no responde al número de habitantes, al ritmo de la sociedad moderna y tampoco es funcional y supuestamente a tanto los empresarios se quejan de que es deficitario y los usuarios se quejan de que es ineficiente y el ente rector no da respuestas. Es una situación caótica que obviamente produce efectos porque tiene directa relación con el desarrollo económico. Las personas utilizan el transporte público para ir a sus lugares de trabajo principalmente
y si este servicio no está acorde con, obviamente, repercute en el desarrollo económico del país y obviamente también es un factor significativo de elementos de corrupción que deben ser sacados a flote y ser superados. Eso es lo que puedo decir, ¿no? Evidentemente que no, a nadie escapa que el servicio de transporte público en el Paraguay es pésimo y es anticuado y obsoleto y rodeado de elementos que se direccionan hacia actividades de corrupción, de amparo, de respaldo de sectores que están acaparando el ámbito de las empresas de transporte, ¿verdad? ¿Alguna otra participación? Yo estoy pidiendo Profe, la palabra, profesor. Sí, Levanté la mano hace un rato. sí, sí, cómo no. ¿Su nombre, por Sí, favor? Liz de Prante, número 42. ¿Se me escucha Correcto. bien? Sí, se le Sí. escucha. Sí. Eh, Voy a dar continuidad a su petición con respecto a opciones de mejora y análisis sobre la corrupción, ¿verdad? Definitivamente la corrupción es un mal endémico que agarra a todos, no tiene límites, no diferencia estrato social ni posicionamiento. Eso es un principio real. Con respecto al transporte, yo soy parte integrante del sector de transportes. De hecho, mi área es transporte de cargas, pero estamos integrados en una organización. Entonces, desde esa organización, yo puedo decir perfectamente que a nosotros nos costó demasiado conseguir la ley 1590, Dirección Nacional de Transporte, en la cual estaban diferenciados la parte del sector de cargas y la parte del sector de transporte de pasajeros, área metropolitana, que era CETAM. ¿Por qué se creó este organismo? Se creó este organismo porque el ministerio anterior, con la ley 137, orgánica del Ministerio de Obras Públicas, estaba a cargo de la Secretaría de Transporte, viceministerio. Y ese viceministerio tenía la costumbre de cobrar una coima por darte la posibilidad de trabajar en A o en B tipo de servicio. La carga era excesiva, entonces lo que se buscó es sacar y se creó un organismo, digamos, eh, no gubernamental, ¿verdad? Dentro del cual los empresarios puedan manejar todo el sistema. Y se trabajó bien los primeros 8 años en los cuales se inició la faena de, por lo menos, alinear, formalizar a la gente que estaba comprometida. Pero después tenía que venir en la parte en la que tenía que hacerse nuevos itinerarios y ahí es donde chocamos con que por decreto, en un país donde ya no somos presidencialistas, por decreto se volvió a se desintegró la CETAMA y se volvió a un viceministerio de transporte. Y lastimosamente los funcionarios públicos, los entes públicos en Paraguay, lo que no tienen la idea de que cuando se trata de servicio y que cuando se trata de cuestiones donde hay intereses, realmente hay que tener utilidad y hay que prestar un servicio así rápido. No, un servicio que llega tarde o que es lento es un servicio que no existe. Y más aún con los costos, eso no se habla, eso no se dice, eso no se cuenta. Por cada itinerario, por 2 meses que te dan, te cobran más de lo que vos estás generando. Y te obligan a que vos compres eh, vehículos, unidades de transporte que sabes bien no vas a poder recuperar ese capital con lo que te produce el trabajo de entidades o de amigos, entre comillas. O sea, todo ese tema es un enmarañamiento y la solución sería volver a ese tema donde los propios empresarios organicemos. A nosotros nos tiene que interesar hacer el servicio y ganar plata. Para hacer el servicio tenemos que tener condiciones, digamos, por lo menos económicas, algún tipo de crédito blando. Y para ganar, para tener utilidad, necesitamos estar en la calle. Con nuestros móviles en los talleres no hacemos patria. Ese es punto.
Ese es un punto a la compañera que quería decir justamente, volver otra vez a que los empresarios manejen el sector y no los políticos que tienen hambre y sed por todos los lados. Una opinión personal con respecto a lo que usted estaba hablando de corrupción en el tema área educativa, profesor. Una opinión personal mía. Yo soy hija de docentes que estuvieron trabajando en UBQI en la época de la dictadura, tenían a cargo una escuela cabecera y la verdad es que el lugar era muy pobre y a la gente pobre se les regalaba todo, pero la gente igual no se iba, se le ponía alimentos, se le distribuía uniforme, se le ponía premios si se iban a clases, si enviaban a su hijo a clases, se le ponía herramienta. Era impresionante la forma en que se les tenía, porque yo viví eso y un año no duraba. Ellos desperdiciaban todo. El que no quiere levantarse, no se levanta. El trabajo que hay que hacer es en la conciencia de nuestra gente, en la dignidad de nuestra gente, volver a levantar ese espíritu guerrero que nosotros tenemos. De alguna manera, ya sea con la música, con la iglesia, con lo que sea, porque nuestra gente ya no quiere sacrificarse ni para estudiar y más aún que con la reforma del Código de la Niñez, en el que los niños opinan, no se los puede castigar, porque no se los puede disciplinar, porque, porque la disciplina significa castigo o abuso. O sea, hay una falta de, digamos, de noción en cuanto a que al hombre hay que buscar motivarlo y también forjarlo con algún tipo de sacrificio, porque todos tenemos que sacrificarnos. Eso nomás quería aportar, profesor. Sí, muchas gracias. Quería nomás determinar ciertos puntos del desarrollo de sus comentarios. Y justamente esto es lo que estamos buscando. En principio, usted habló del tema transporte, determinó cuáles son las situaciones que afectan el sector, dio una solución, ¿verdad? Para evitar que sea deficitario tanto para el que presta el servicio como para el usuario. Es decir, obviamente que toda empresa está basada en la utilidad para ganar dinero, pero para ganarlo por los canales correspondientes y que el servicio que preste dentro de un ámbito de competencia también sea el mejor, de la mejor calidad, para que llegue en beneficio de la persona que lo utilice, que necesite de ese servicio. Y en el ámbito moderno, obviamente que la rapidez, la diligencia, la seguridad, la responsabilidad y la confianza son elementos que están prácticamente de la mano. Y del mismo modo, en el ámbito de la educación, genéricamente podemos decir, ¿verdad? Sobre su comentario de que no podemos negar que la educación, obviamente los parámetros internacionales, ha venido bajando su nivel de manera prácticamente, ha venido en caída, en picada últimamente la calificación del nivel de la educación en el Paraguay en cuanto a su calidad. Esa es una realidad, debemos ver la forma de que eso mejore, porque esto es un factor fundamental a los efectos de lograr todos los demás fines que estamos pretendiendo llegar en base a lo que venimos hablando, ¿verdad? En todos los aspectos. Son los derechos humanos, como estamos viniendo en reiteradas ocasiones diciendo, son interdependientes, se concatenan y son interrelacionados entre sí. Obviamente que si el factor educación está bajo, repercute en varios otros derechos humanos. Y puntualmente es cierto, es decir, la iniciativa personal, el sistema nuestro republicano, que tiene base en el liberalismo que surgió con la Revolución Francesa, sistema liberal de gobierno, de división de poderes, constitucionalismo, etcétera. Obviamente que uno de sus elementos característicos es la iniciativa personal. Es decir, se premia el, la actitud o el desenvolvimiento de la persona, la iniciativa, su capacidad. No se iguala a todos los seres humanos como se pretende en otras filosofías políticas, si no se reconocen los méritos. Lo que se da son la igualdad de oportunidades
dentro de ese marco de igualdad de oportunidades depende de cada uno. Obviamente, si yo me sacrifico como corresponde y soy bueno en lo que hago, puedo estar jugando en las grandes ligas. Y sin embargo, si mi desempeño es mediocre y no me estoy cuidando como futbolista, por ejemplo, el techo de mis aspiraciones no van a ser la que lo logra otro futbolista que sí realmente tiene enmarcada enmarcado su objetivo en llegar bien lejos. Obviamente, en cualquier actividad, eso es el mérito, la trayectoria, la capacidad, la formación. Eso es lo que se debe respetar. A eso es lo que no se debe vulnerar. Es decir, cuando por hechos de corrupción la persona preparada, formada, que ha hecho méritos, es excluida, es donde estamos nosotros cayendo en un acto de desigualdad y en un acto ilegítimo de corrupción. Entonces, Sí. evidentemente es cierto lo que usted dice, no podemos tampoco fomentar el laicillada, vamos a utilizar un término bien nuestro, en el sentido de que, ay, nosotros somos pobres luego, somos campesinos luego, somos esto. No, nosotros tenemos que, como usted dice, darle esa mentalidad de que todos podemos y de que le podemos prometer que van a tener oportunidades si es que se sacrifican. Lo que pasa es que la gente cree que el sacrificio es inútil y ya no quiere hacer ningún tipo de esfuerzo. Eso nomás quería Profesor, agregar. permítame acotar dos Profe, ¿puedo cosas agregar algo? que hacen al fracaso de la educación el término masificación de la educación. Eso de que no tiene que haber niños aplazados, de que no tienen que haber niños rezagados, que un porcentaje, eso, y meterlos a todos en una bolsa, eso es totalmente destructivo. Y el fracaso de la pertinencia que Puebla ha estado propiciando justamente, nosotros tenemos niños que se estudian informática en el campo y acá estudian agricultura, o sea que ese para mí es una cuestión de que no se tiene una noción clara y no se aprovecha a cabalidad eso, que el ser humano sea donde sea útil, estudie en lo que es útil, en lo que va a servirle, no en un montón de cosas, ¿verdad? O sea, para mí es eso. Totalmente. Sí, Profe, quería acotar sí, algo, profe, ¿qué tal? y tu nombre, por favor. Ever Delgado me llamo, profe, número Eder 16. Delgado, sí. Ok, te Punto escucho. uno, un punto del tema de la problemática con los empresarios de transporte. Justamente ellos sacaron un comunicado que en el punto del pasaje, el costo, todo eso, ellos no tienen injerencia, dice. Y yo estoy en total desacuerdo con eso. O sea, hoy en día los empresarios del transporte son empresarios y por ende ellos buscan siempre una ventaja para que ellos puedan sumar riquezas. Y incluso ellos no están en el derecho de la igualdad de oportunidades para todos, porque ellos hacen sufrir a miles de paraguayos. Gracias a Dios no es mi caso, ¿verdad? Pero a diario veo compatriotas esperando largas horas que venga una unidad del servicio de transporte público y la misma muchas veces es un deplorable estado, lastimosamente. Y los empresarios se jactan de que ellos trabajan a pérdida. Y si es que es así, que ellos trabajan a pérdida, ¿por qué no se dejan de ese servicio o de ese negocio y que se vaya a hacer otro negocio que pueda ellos generar los ingresos que ellos creen pertinentes? Y es mentira que estos empresarios estén trabajando a pérdida. No hay ninguna persona que se dedique a un negocio y ni siquiera empate. Eso es mentira. O sea, que tampoco vengan a mentirle al pueblo. Es algo inaudito lo que ellos pretenden hacernos creer también a nosotros, tirando todo el fardo al gobierno. No, claro, el gobierno tiene en gran medida tiene culpa de esto por haberle dado todos tantos años de subsidio cuando ellos nunca se dignaban a pagar sus deudas con el Estado. Hay muchos factores que implican esta problemática del transporte público. Y para mí la única solución que es factible es que el Estado pueda en serio entrar a competir con nuestros empresarios con una empresa nacional, o sea, una empresa de transporte público, ¿verdad? Es la única manera de frenar el avasallamiento de estos empresarios del transporte. Y segundo, lo de la educación.
En relación a que hoy en la capital se enseña agricultura y en el interior se enseña informática, para mí es algo muy bueno en que en el interior se pueda impartir clases de informática o todo relacionado a tecnología para que puedan nuestros compatriotas estar también a la vanguardia de lo que es hoy en día todo tipo de comercio. Sí, eh, creo que ya has concluido, ¿verdad? Hola. A la gente del interior que ellos puedan también manejarse y conocer que ellos pueden capacitarse a través de un método virtual. ¿Cómo vos le vas a obligar a que ellos sigan estudiando todo lo que es relación a agricultura nomás? No, hay que ir creciendo y hay que impartir todo eso a nivel nacional. Yo estoy en un diplomado que es de argumentación jurídica y estamos compañeros de casi toda la región oriental y algunos compañeros también que son de la región occidental y muchos de ellos participan en las clases a través de manera virtual. Entonces, ¿por qué vamos a reprimir que en el interior se enseñe informática? Para mí eso es un desfasaje total. Es igualdad para todos, el derecho a la educación, el derecho a una mejor calidad de vida. Eso creo que estaba en las actualizaciones de San Salvador, creo que era. Del Pacto San José de Costa Rica, sí. Ese Y mismo, su uno, protocolo, dos, protocolo de San entre los Salvador. que así mismo, y eso, el derecho, esos derechos estaban ahí, se incluyeron recientemente, ¿verdad? Son dos Sí, temas más que quería acotar. sí. Bueno, evidentemente que es muy, está latente la situación del transporte público. Evidentemente es álgido el ambiente en torno a todo lo que se relaciona con el servicio, la calidad del servicio. Y mencionaste algo que es muy importante, ¿verdad? Nosotros a veces nos manejamos de manera egoísta, hasta tanto nosotros no estamos directamente afectados, parece que como si fuera que no nos importa, no nos incumbe a ciertas injusticias. Y un factor que debemos reflotar como sociedad es el sentimiento de solidaridad. Es decir, nosotros tenemos que sentir la injusticia del compatriota, del ciudadano como nuestra y aportar desde de nuestras posibilidades factores de apoyo, ¿verdad? No, necesitamos, hay herramientas, está habilitado las manifestaciones públicas, es decir, las manifestaciones sociales como consecuencia de que el Estado no está respondiendo a las expectativas de la ciudadanía, el derecho a las protestas está, evidentemente está, tienen sus protocolos, sus regímenes, pero no está prohibido. Sin embargo, no es muy común en el Paraguay. Uno de los elementos de solución, el que el que no ladra, no consigue comida, vamos a decirlo de una manera peculiar, y entonces el que no llora no mama, ¿no? Eso no quería decir. Entonces nosotros tenemos que ser un poquito más solidarios como sociedad a veces para ciertos factores que ya no dan más y que pensamos que no nos afecta y algún modo nos afecta. Por ejemplo, tengo mi vehículo particular, pero el empleado, la persona que yo contraté, no está pudiendo llegar porque no tiene un servicio de transporte. Entonces me afecta. O de repente situaciones que se presentan, de algún modo nos afectan. Entonces nosotros como sociedad tenemos que saber de repente apoyar a las personas que están directamente afectadas por una injusticia o por una situación irregular. Ese es un elemento que quería aportar a a tu comentario, ¿verdad? Agradecido, profe. Justamente estaba mirando sobre los derechos y había una parte que decía el derecho a las condiciones justas, equitativas y satisfactorias de trabajo, dice. Así mismo.
y también lo que refiere a la salud y a la seguridad social. Y en el Ujú. tema del trabajo, he sabido que, o sea, yo tengo conocidos míos que están trabajando en empresas de transporte y son grandes empresas de transporte. Y justamente en ese sentido, en lo que es el derecho a las condiciones justas y equitativas de trabajo, están lejos, tan lejos. Y esa es una problemática del Estado, que lastimosamente no puede o faltan mejores controles o falta cambiar ciertas estrategias para que esos controles puedan ser positivos y puedan mejorar ese derecho para los compatriotas, ¿verdad? Y no solamente en ese ámbito, en todos los ámbitos. Hoy en día hay mucha problemática en lo que es los derechos laborales, específicamente, ¿verdad? Y el derecho a la salud, ni qué decir. Sí. Bueno, con respecto al muy, muy lindo tema, el tema del trabajo, obviamente, justamente dio lugar a los derechos humanos de segunda generación, porque en los de los primeros, los civiles y políticos, el Estado no intervenía en las gestiones, en las actividades del empresario, del capitalista, y entonces estaba supeditado a su capricho. ¿Cuánto le voy a pagar? ¿Cuántas horas va a trabajar? Este, no me importaba su seguridad, no me importaba su salud, el Estado no se ponía a preocuparse en una jubilación, en los niños, en las mujeres embarazadas, los permisos de maternidad y muchos otros beneficios sociales que surgieron justamente a partir de los derechos humanos de segunda generación. Es lo que se viene a llamar neoliberalismo, es decir, integrar en el ámbito liberal reclamos sociales, que eran banderas del socialismo. En ese sentido, nosotros en nuestro país, inclusive el Ministerio de Justicia y Trabajo, ahora eran dos ámbitos que fueron independizados, divididos. Existe ahora Ministerio del Trabajo, nada más, justamente para supuestamente mejorar su efectividad. Y nuevamente nosotros tenemos el factor de corrupción para ver que la gestión de este ámbito no se condice con el respeto o el respaldo de los derechos de los trabajadores. Los inspectores del trabajo, el ámbito administrativo, los entes reguladores, hacen, tenemos por ejemplo los guardias de seguridad. Tengo conocimiento de que trabajan 12 horas, no tienen a veces más que un día libre en un mes. Se evita pagar el salario mínimo, es decir, no tienen vacaciones, a pesar y dónde está el Ministerio del Trabajo, es decir, dónde están los inspectores, cómo fue habilitada esa empresa, dónde están sabemos bien de que muchas empresas no le, no le prestan el servicio, el aporte obligatorio IPS, desvían fondos, presentan planillas maquilladas, etcétera. Todo eso obviamente es muy importante hablar porque se nota y se evidencia que en cualquier ámbito la corrupción tiene mucho que ver en el bienestar de las personas, de los ciudadanos. Bueno, un aporte más porque debemos seguir desarrollando el último ítem de nuestra clase. ¿Alguna persona que quiera agregar algo más? Buenas tardes, profe, ¿cómo estás? La alumna 41 te saluda, Edith de Moraes. Les escucho, Edith. Un gusto. Sí, nada más quería acotar, continuando el cuestionamiento que usted hizo, ¿qué acciones podemos hacer para combatir la corrupción, verdad?
Sí, sí, Y claro. la compañera habló de transporte público, que es un tipo de corrupción muy grande en nuestro país, ¿verdad? Y yo creo que las acciones que se deben tomar es las denuncias, ¿verdad? Denunciando en forma particular y que vengan también desde el interior del propio gobierno, ¿verdad? Y es lo que usted acaba de decir, por ejemplo, el tipo de trabajo que realizan los que hacen contratos a terceros, ¿verdad? Empresas que figuran como empresas y tercerizan el servicio de, ya sea de guardias, de limpiadoras, ¿verdad? Y le tienen de una manera muy precaria, ¿verdad? No le dan el sueldo que corresponde, el seguro social, ¿verdad? Pero si ellos realizan las denuncias, porque me tocó pasar en una institución de que las limpiadoras me decían yo, hace 2 meses que no cobro, hace 3 meses que no cobro, ¿verdad? Y inclusive le acompañé una vez a hacer la denuncia en el Ministerio de Justicia, pero no pasó nada, no sé cuál es el, el convenio que tienen esas empresas, ¿verdad? Que eh, claro que la corrupción debemos eh, tomar acciones denunciando, ¿verdad? Denunciando, haciendo todo, por lo menos empezando una denuncia o dejando un precedente. Pero de ahí no pasó a mayores, se enteraron los jefes y le echaron a la limpiadora, ¿verdad? Es muy triste la situación de las personas que realizan esos tipos de trabajo. Y yo lo que veo es denunciar, pero ¿dónde denunciar? Vos te vas a denunciar al Ministerio de Justicia y tampoco, yo no sé si hay alguien adentro que se comunica con la misma empresa, le dice, mira, acá hay una denuncia, y bueno, enseguida le echaron a la chica, ¿verdad? Y eso nomás, ¿verdad? Porque es iniciar procesos, se investigan, pero de ahí no pasa. Inclusive hasta la prensa se llegó a hacer guardias que hicieron eh, huelga de hambre y demás, pero no pasa nada, se sigue con lo mismo acá, al menos en el país. Y lo mismo con el tema del transporte público, ¿verdad? Nada más que eso quería acotar continuando lo que es la clase. Gracias, profe. Muy amable, sí, muy interesante. Y justamente eso es Profe, sí, le escucho. buenas tardes, profe, a los compañeros. Sobre el punto nada más lo que Sí, estaba le escucho su comentando la nombre nomás. compañera. Su nombre, por favor. Lastimosamente es nuestra... ¿Me escucha, profe, ahí? Le escucho, le escucho. Sí, lastimosamente, como dije, sobre el punto nada más con respecto a lo que dijo la compañera, lastimosamente los derechos laborales no se respeta, ¿verdad? Tanto el salario, hay evasión del seguro social, o sea, no tienen IPS en la mayoría de los trabajadores, la ley de empleada doméstica no se cumple en nuestro país. Y justamente el ente encargado de regular y controlar, que es el Ministerio de Justicia y Trabajo, ¿verdad? Es solamente la denuncia se puede hacer en forma administrativa. Si vos querés hacer una denuncia, cuando vos haces una etapa de mediación, que el empleador se presente en el Ministerio de Justicia y Trabajo, muchas veces no lo hacen en la primera convocatoria y mucho menos en la segunda convocatoria. Y muchas veces los trabajadores dejan en forma así o para ir, porque sabemos que en el fuero laboral, profesor, cuesta caro, porque pagar a un abogado o una abogada para que te lleve los trámites y perder tiempo tanto al trabajador, de repente ellos dejan nomás, profesor, en el OPAREI, pero lo que No se está teniendo retorno. Perdón. correspondiente, pero ¿qué pasa cuando no se presenta el empleador y pasa en el fuero laboral? Pero en este caso no se hace porque justamente el trabajador no tiene justamente dinero para pagar todos los trámites correspondientes cuando van al fuero laboral. Eso es nada más lo que quiero aportar. Y decirle también, muchas veces la corrupción, con respecto a la corrupción, hay abuso de poder y se denuncia, pero
no se hace un seguimiento, ¿verdad? Y lastimosamente en todos los ámbitos hay corrupción, hay en las entidades públicas, también en las facultades, ¿verdad? Que expiden títulos que no corresponden, en fin. Pero como digo, profesor, lastimosamente el dinero es un factor muy importante para hacer cualquier denuncia que uno debe realizar, ¿verdad? Y eso es mi opinión, profesor. Bueno, es importante ordenando las ideas. Muy interesante todos los comentarios, los aportes. Es importantísimo realizar las denuncias, pero también hay que fiscalizar y ver que el ente fiscalizador, la persona que recibe la denuncia, cumpla con su cometido, cumpla con su intervención, que sus actas se correspondan con la realidad, ¿verdad? Y que haya sanciones administrativas para las empresas, para los empresarios que están en este tipo de faltas, que cometan estas irregularidades. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente que en el ámbito laboral, el pro operario, es decir, el indubio pro operario, en caso de duda en favor del trabajador, el trabajador es el, el más débil frente al capitalista, al empresario, al patrón, como se dice vulgarmente. Entonces, está en una desigualdad desde el inicio para hacer valer sus derechos. Primero, porque obviamente necesita del empleo, no puede estar sin un empleo, entonces para no perderlo a veces se autocensura y acepta situaciones que no se condicen con las leyes laborales, con los beneficios laborales que son irrenunciables. Eso por un lado. Por otro lado, obviamente el ente administrativo en conflictos laborales no es vinculante, obviamente, inclusive uno puede recurrir directamente al ámbito judicial y es cierto, no existe un servicio como el de defensa pública en el ámbito penal o las defensorías en los casos civiles, en caso de demostrar insolvencia, el defensor de pobres y ausentes. Entonces, eso se complica más porque tengo entendido, no debo confirmar esto, lo reconozco, pero creo que ni siquiera el profesional abogado puede pactar pacto de cuota litis en el ámbito laboral. El pacto de cuota litis es hacerse cargo el profesional del derecho de todos los gastos, le exime al cliente de los honorarios, pero en caso de llegar a buen puerto, al éxito, se cobra un porcentaje de X de lo reclamado y eso está establecido en un contrato, obviamente, ¿verdad? Y un contrato lícito. Pero creo que el pacto de cuota litis está prohibido en el ámbito laboral. Eso también limita mucho la posibilidad de que un profesional abogado se haga cargo del caso, porque también vive de su trabajo. Entonces, es cierto lo que usted dice, se siente totalmente desamparado y deja así porque no tiene oxígeno, no tiene forma de poder resistir un trámite, a pesar de que el proceso laboral es mucho más sumario, es mucho más conciso que un proceso ordinario civil. De todas maneras, también tiene sus trámites, sus etapas y su proceso, y es difícil que un humilde trabajador pueda, sin empleo, pueda llegar a solventar y soportar esa etapa. De todo eso, obviamente, y de la corrupción, del soborno al sector, al ente rector, es lo que afecta el área, el ámbito laboral, lastimosamente, así. Lo que estamos viendo es que cualquier ámbito, como habían mencionado justamente ustedes en su comentario, ningún ámbito se salva, lastimosamente, de hechos de corrupción. Y se evidencia en los resultados. Ustedes mismos están explicando de qué manera afecta la corrupción a la dignidad, al nivel de vida de los ciudadanos. Bueno, debemos pasar a la siguiente, el último tema de nuestra clase. Aquí tenemos
para terminar, ¿verdad? Una reflexión. La corrupción no es un delito sin víctimas, es lo que yo acababa de decir. Los grupos y personas desfavorecidos sufren la corrupción de manera desproporcionada, es decir, son los más afectados. Obviamente debido a las desigualdades que preexisten y a la discriminación interseccional. La corrupción tiene un impacto desproporcionado en las mujeres, en los niños, en los migrantes, en las personas con discapacidad, en las personas con discapacidad en nuestro país. Qué mal que estamos tan atrasados. Existe la CENATIC, un ministerio, y tenemos mucho camino por avanzar. Y las personas que viven en situación de pobreza, obviamente. Las personas que viven en situación de pobreza obviamente dependen de los bienes y servicios públicos, como el transporte público, la educación pública, y sus medios carecen de medios para poder buscar servicios alternativos de calidad. Obviamente todo este tipo de situaciones con políticas y programas públicas eh, se pueden llevar adelante para tratar de paliar, pero resulta que las políticas y programas públicos tienen que superar los gobiernos, son políticas de Estado y deben ser continuadas, porque un periodo presidencial, un gobierno no, los 5 años que tiene de mandato generalmente son insuficientes y tienen que tratar de dejar de lado lo que se ha hecho mal en un gobierno anterior y respetar y continuar aquellos que sí merecen justamente continuidad. Estamos hablando también de que tenemos que ser todos parte en los esfuerzos por investigar, denunciar, perseguir y juzgarnos la corrupción. La violación de los derechos humanos necesita una protección eficaz y necesita el apoyo de toda la ciudadanía. Eso ya lo vinimos mencionando. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se ocupa de la corrupción y los derechos humanos a través de dos líneas de trabajo complementarias. En primer lugar, garantizar que los esfuerzos y las respuestas contra la corrupción sean coherentes con las obligaciones en materia de derechos humanos y tengan un enfoque centrado en las víctimas. Y también, por otro lado, en investigar los efectos negativos de la corrupción en los derechos humanos, con especial atención a los derechos económicos, sociales y culturales, con un enfoque que incluya la prevención, la administración efectiva de justicia y la reparación de las víctimas de violaciones de derechos humanos causados por delitos relacionados con la corrupción y las respuestas de anticorrupción. Bueno, el último punto de nuestra clase habla del derecho internacional y de los derechos humanos. El derecho internacional de los derechos humanos establece la obligación de los gobiernos a actuar de una manera determinada, a abstenerse de emprender ciertas acciones para promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos y de los grupos. El derecho internacional de los derechos humanos no es otra que una rama del derecho internacional público, que ha sido desarrollada, como venimos diciendo, para promover y proteger los derechos humanos a nivel internacional, regional y nacional. Como rama de derecho internacional público, se compone de una serie de instrumentos internacionales obligatorios, en particular los tratados sobre derechos humanos y la costumbre internacional. Los tratados ya los hemos individualizado en las clases anteriores y la costumbre internacional se refiere obviamente a los parámetros eh, de aplicación subsidiaria. Existen otros instrumentos internacionales de derechos humanos que, no siendo jurídicamente obligatorios, contribuyen a la aplicación, comprensión y desarrollo del derecho internacional de los derechos humanos. Por ejemplo, las opiniones consultivas no tienen un efecto imperativo obligatorio de cumplimiento, pero sí determina una opinión, una posición de las entidades internacionales a los efectos de cómo dar respuesta a una determinada situación que ha sido puesta en consulta.
Por ejemplo, recuerdo una opinión consultiva de la problemática de niños migrantes en el ámbito del Mercosur. Es decir, los países integrantes del Mercosur habían tenido algunas dudas y habían planteado algún tipo de soluciones para la situación que se daba con los niños migrantes en la frontera, en una cuestión migratoria. Obviamente que el derecho internacional de derechos humanos establece obligaciones que sabía es que deben respetar los estados. Cuando un estado pasa a ser parte, ha suscrito, se ha ratificado en un tratado internacional, se adjudica obligaciones y deberes de respetar, proteger, realizar los derechos humanos. También el deber de respetarlos hace referencia a una obligación negativa de no intervención. Significa que los estados deben abstenerse de interferir o limitar el disfrute de los derechos humanos. Por ejemplo, los pueblos originarios está considerado por nuestra Carta Magna como un grupo anterior a la conformación del Estado paraguayo, con formas de vida peculiares que deben ser respetadas. Entonces, el Estado no puede cercenarlos, coartarlos de que ellos se manifiesten conforme a su cultura ancestral. Esto implicaría, ¿verdad? Una violación de derechos humanos en caso de que esto se pretenda cercenar. Por último, la obligación de realizarlo obliga a los estados a adoptar medidas positivas para facilitar el disfrute de los derechos humanos. ¿Cuáles son los sistemas de protección? Obviamente esto va a ser desarrollado a manera de muy somera, una pincelada nada más, porque en clases posteriores vamos a desarrollar a profundidad. Los sistemas de protección, el sistema universal, el de las Naciones Unidas, está determinada por la Carta Internacional de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos adoptado en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales adoptado en 1966 y obviamente la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Sistema de protección regional en Europa, existe un consejo, está la Convención Europea de Derechos Humanos, adoptada en 1950, que instauró el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual en temas de protección regionales. Obviamente, América, ya hemos desarrollado en la clase anterior, la Organización de Estados Americanos, contiene como principal convención la Convención Americana de Derechos Humanos, la del Pacto de San José de Costa Rica de 1969, no menos importante, ¿verdad? También la Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura, la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas. Este tema de la desaparición forzada obviamente se haya relacionado más bien en épocas de regímenes autoritarismo, donde las personas eran detenidas arbitrariamente, el Estado, el gobierno en particular desconocía o negaba tenerlo eh, de más privada de su libertad y afirmaba que no tenía absoluta participación en su desaparición. Sin embargo, eran ejecutados clandestinamente en sitios clandestinos, sin posibilidad, sin acceso a ninguna garantía de debido proceso, juez competente, hecho punible, tipificado, determinado, una condena luego de un juicio, un debido proceso, y todas las garantías procesales eran prácticamente dejados de lado en esa época. Y lastimosamente en nuestro país tenemos hasta la fecha personas que se desconocen su paradero y me gustaría que me den una
estimación de la cantidad de desaparecidos, principalmente bajo por responsabilidad del régimen de Alfredo Stroessner. ¿Alguna persona tiene alguna idea? ¿Cuántos desaparecidos existen? Lo que podemos agregar que estos delitos de lesa humanidad, sí, estos delitos son considerados contrarios a la naturaleza humana. Es decir, el torturador, todas las personas que han participado de estos hechos son considerados personas no contrarias a la naturaleza humana, ¿sí? Enemigos de la naturaleza humana, y son imprescriptibles, es decir, no prescriben con el transcurso del tiempo como es la regla en los demás hechos punibles. Bueno, lo que podemos concluir teniendo como base el informe final de la Comisión Verdad y Justicia, se determina a 447 ciudadanos paraguayos que aún y extranjeros que han sido víctimas en la época de la dictadura y que aún no se ha podido encontrar sus restos o si cuál fue el destino de estas personas. Obviamente que se supone que han sido eliminadas de manera arbitraria y no se encuentran sus restos. Los efectos de este tipo de hechos son nefastos para los familiares porque no pueden cerrar el luto, nunca pierden la esperanza de encontrarles a sus seres queridos y no pueden cerrar el círculo de considerarlos ya como personas que ya no existen físicamente. Es un delito extremadamente grave que ha dado lugar justamente a la creación de una convención. 4 de las víctimas han sido encontradas, han encontrado sus restos. 37 desaparecidos han sido hallados sus restos, obviamente en una condición ya muy precaria, ya no se pueden identificarlo en las condiciones en que están, pero gracias a ciertas tecnologías, 4 de ellos fueron identificados. El sistema de protección en África. Existe la Organización para la Unidad Africana y existe la Carta Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos, adoptada en 1981, que ha creado la Corte Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos en 2004. Se evidencia que esta región, África, lastimosamente, una de las zonas más vulnerables en materia de derechos humanos, no tiene mucho. Es reciente la creación del sistema de protección regional, como ustedes verán, 1981-2004, y evidentemente que existe la necesidad de que se vaya fortaleciendo este sistema regional. Tenemos otros tratados que podemos mencionar. La Convención para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. Se conoce el caso del genocidio del pueblo armenio por parte del ejército turco. Esto ocurrió paralelamente a la Primera Guerra Mundial y hasta ahora es un caso que conmueve, aparte del genocidio del pueblo judío, ¿verdad? De la persecución judía por el régimen nazi, es uno de los hechos más significativos en este ámbito, que obviamente dio lugar a la creación de una convención que toque este tema en particular.
La Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, adoptada en 1965. El apartheid en Sudáfrica, el problema racial en Estados Unidos. Obviamente se ha superado el, la esclavitud, ¿verdad? Se ha eliminado la esclavitud de manera legal, se ha prohibido en el siglo XIX, dio lugar a, inclusive a un enfrentamiento, una guerra civil, una norte contra sur, se conoce ese conflicto armado, obviamente, ¿verdad? Pero no terminó con la discriminación y con la igualdad de oportunidades, y la base de esa discriminación era la raza. En nuestro país, con respecto al genocidio, no es muy conocido, pero no menos importante, el genocidio que afectó al pueblo ayer y que es un reclamo de justicia universal en la actualidad. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. La Convención contra la Tortura y otros tratos, penas crueles, inhumanas o degradantes, que ya hemos hablado, y que obviamente prohíbe la aplicación de penas crueles, inhumanos, degradantes, látigo, castigos, azotes, situaciones que degraden y que no sean, obviamente, el fin del, del ámbito penal es la reinserción del ciudadano, y obviamente con este tipo de sanciones no se condice con el objetivo de la aplicación de penas a los ciudadanos por haber cometido hechos punibles. Hemos hablado en reiteradas ocasiones de la Convención sobre los Derechos del Niño, que ha traído otro paradigma, otra visión con respecto al tema de niñez y adolescencia. Yo recuerdo que se trata de cuestionar el código de la niñez y la adolescencia, pero cuando regía el código del menor, lastimosamente nosotros, los abogados litigantes, nos denominan pasilleros, podíamos observar, ser testigos de la venta de niños en el Poder Judicial. Venían extranjeros y los niños en los juzgados del menor no se podía tramitar ni alimentos ni otras cuestiones porque se concentraban prácticamente en el negocio hacer del negocio de la adopción internacional una prioridad. Se llegó al estado de tal escándalo que se llegó a prohibir las adopciones por un determinado periodo de tiempo, y existe actualmente una ley de adopción que pretende justamente evitar ese tipo de excesos. La Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los trabajadores migratorios y de sus familias. La Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Lo que se pretende con los derechos de las personas con discapacidad es que ellos no se aíslen de la sociedad, se integren y que el entorno sea accesible para ellos. En este punto creo que también nosotros como sociedad estamos bastante atrasados. Y la Convención Internacional para la Protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas. Bueno, con eso concluye el desarrollo de la clase, y si podemos abrir un nuevo debate, obviamente, especialmente con respecto al último punto, el último tema de la clase, que habla del derecho internacional de los derechos humanos. Si alguien quiere opinar o solicita alguna consulta, estoy a las órdenes. Buenas tardes, profesor. Irma Cáceres le saluda, la número 13. Le escucho. Yo creo que acá en Paraguay, tanto a nivel nacional e internacional, las leyes son magníficas. Lo que pasa es el problema es en la aplicación
y en las sanciones, porque en leyes nos vamos todos, pero a la medida, por ejemplo, en las mujeres, sigue habiendo feminicidios, golpes, donde se van, denuncian, no se les cuida, no se les trata, no hay hogares, no hay nada prácticamente a la hora de defenderles. Y nosotros no podemos estar enclaustradas, encerradas en nuestra pieza, tenemos vida social, tenemos que ir a trabajar, tenemos que derecho a salir, a recrearnos, a todo, y no podemos por miedo. Le pone 300, 500 metros, pero al ir a trabajar igual nos cachan. Entonces, por eso le digo que muchas veces en leyes estamos, pero no hay medidas ejemplares como para que no reincidan o vuelva a suceder. Eso es lo que nos hace falta realmente. Leyes tenemos y magníficas. Muchas veces la aplicación es el problema. Eso nomás quería compartir, profesor. Sí, justamente somos los primeros a veces en suscribir los convenios o comprometernos en, por ejemplo, el sistema en el ámbito penal, este, la aplicación del juicio oral, con los principios de inmediatez, oralidad, publicidad, etcétera, para combatir la morosidad, sistema garantista, pero resulta que el que debe aplicar ese sistema, ese proceso garantista, tiene su mentalidad todavía impregnada del sistema inquisitivo, es decir, su mentalidad no está acorde con la ley que rige. Y luego también que no estamos a la altura de sostener lo que significa esa ley. Porque para tener un sistema garantista necesitamos otro tipo de infraestructura, necesitamos salas de juicio oral, necesitamos otro tipo de infraestructura y no tenemos, nos vamos y nos encontramos con eh, precariedades y total desatinos o improvisaciones con respecto a se alquilan casas de departamentos que fungen de tribunales y también las fiscalías finalmente y también necesitan de más presupuesto para poder realizar su tarea. Obviamente que la fiscalía en el sistema anterior no era vinculante, su función era prácticamente decorativa y actualmente es la directora de la investigación y se necesita obviamente de mayor presupuesto, de mayor especialización, de mayor capacitación, de, de, de mayor expertise, de medios, de tantas cosas. Y es cierto lo que usted dice, nosotros es una buena medida, ¿verdad? Damos ejemplo para poder suscribir o adelantarnos y ser en las leyes que están ponderadas como de las mejores en su tipo, pero en el momento de que tenemos que cumplir ese el déficit, de hacerla realidad. Hay un déficit, obviamente, que afecta a la mayoría, si no a todas las instituciones. Podríamos hablar de eso, ¿verdad? Podrían ustedes opinar con respecto a eso, si consideran que dejando de lado el ámbito de la corrupción, si el presupuesto destinado a las instituciones está acorde con el cometido, el cumplimiento de sus fines. ¿Qué opinan ustedes? Vuelvo a contestarle yo algo, doctor, y realmente algo muy penoso que voy a decir que me tocó vivir. Ni en ninguna institución. Tuve un caso de mi sobrino, que tuvo varios episodios de convulsiones, este 1 de enero. Tuvo uno peor ya con el tumor sangrante, tuvo una embolia sangrante. Recurrí a todos lados, hasta la ministra con ella estuve trabajando. La Diven no nos dio un clavo, nos cambió nuestro papel y todo otra vez hasta que llegamos. Mira, un profesional se ocupó, le gustó nuestro caso, vamos a decirle, se interesó,
Y en Itagua conseguimos, vino un profesional de Estados Unidos que viene a ser así como la Fundación Sonrisa y le llegó a operar. Salió perfectamente, eso pasó el 24, se internó de abril, el 26 se lo operó, salió bien la cirugía. Y lo que son las cosas, él no murió de eso, murió de infección hospitalaria. Hoy le enterramos, doctor. Entonces le digo que estamos, Te interrumpo y pero le sentido pésame, señora. gracias, doctor. Estamos con precariedad. Yo golpeé todas las puertas y varias compañeras de acá que están conmigo en el curso, ¿saben? Para ir a buscar una jeringa, para traer de otro servicio un suero, para que me den. Yo recorría con la lista por todos lados porque me dieron millones de cosas, me pedían, que no cubría el Estado, que no tenían supuestamente. Pero de otro servicio yo me iba y sacaba de otra compañera, me decía, acá yo te dono este, yo te dono, hacíamos pollada, hamburguesa, todo lo que tuvimos que hacer. Y salimos bien de la operación. Y fíjese usted lo que son las cosas. Muere de infección hospitalaria. Entonces le digo que estamos mal, en todos los servicios estamos mal. No se preocupan, no se ocupan, estamos abarrotados de funcionarios, no hay para comprar nada. Y con respecto a la corrupción, yo no quería decir, pero entramos lo debiendo para el Estado, porque el que sube tiene que meter para su cuoteo político. Y si no mete, como ahora está pasando, porque ponen técnicos, nosotros los de abajo, lo que hicimos que ellos subieran, les reclamamos y empezamos a despotricar contra ellos. Entonces, esa sostenibilidad tampoco hay en el mandato. Entonces, muchas veces somos incoherentes también en eso. Hago mea culpa también porque soy parte de los que trabajan en política, ¿verdad? Y queremos entrar, queremos meterla a nuestra gente muchas veces y pasamos de alto muchas cosas, CAIPE para entrar sin hacer mérito, ni actitudes, ni exámenes, ni nada, pero a la hora de la verdad, esto se paga, porque me tocó a mí ahora de cerca y le digo que el Estado no tiene ahora para nada y todos los servicios están negligentes porque no tienen para nada. Eso no me quería compartir, doctor. Sí, muy interesante. Vuelvo a darle mi sentido pésame, obviamente, una situación lamentable que afecta a muchos, numerosos ciudadanos en el sentido, un servicio de salud, obviamente no está al alcance ni un porcentaje mínimo tiene acceso a un seguro social, a los servicios de salud, los hospitales. No se concibe que uno tenga que estar viniendo de 400 kilómetros a la capital para que sea rechazado por A o por B en un hospital público que ya está rebasado de pacientes, con una sola funcionaria enfermera tratando de atender inmensa cantidad de ciudadanos que recurren uno peor que otro a pedir socorro o limosna de servicio de salud. Y es indigno, obviamente eso es lo que la corrupción o la mala administración o la falta de una buena gestión pública ocasiona. El único, vamos a decir, una reflexión que doy es que nosotros los ciudadanos tenemos las herramientas cada 5 años como para premiar o castigar a un gobierno conforme a su gestión. No tenemos otros elementos que no sean, ¿verdad? Ellos están allí por voluntad del pueblo, esto no se puede negar, obviamente producto de elecciones que han sido calificadas de legítimas, sus cargos, han asumido su cargo de manera oficial y a partir del mismo momento que lo han hecho empieza el compromiso que tienen como servidores públicos y si no están a la altura, obviamente deben responder ante la ciudadanía y la ciudadanía tiene en sus manos la posibilidad de un cambio si es que esta situación es como lo está manifestando, es decir, nosotros tenemos la posibilidad abierta de manifestarnos, de exigir que estas personas respondan y estén hasta a la altura de las circunstancias. Y no podemos, somos solidariamente responsables de que esta situación esté así, porque no están allí, no entraron por la ventana a esos cargos y tenemos que ser como sociedad más
más serios, más responsables y elegir las personas que, partido político que sea, no estoy mencionando, no estoy entrando en sectarismo, sean los más hábiles, los más honestos, los más capaces y los más patriotas, como para que nosotros alguna vez tengamos una realidad distinta, ¿no? En nuestro país, lamentablemente, es considerado como un pueblo heroico, un pueblo trabajador, un pueblo sacrificado, un pueblo talentoso, pero políticamente no está considerado como con tradición democrática, está considerado como uno de los países más corruptos. Esa es una realidad. La educación a niveles internacionales es pésima, los servicios de salud, de seguridad están en picada. Entonces, obviamente nosotros tenemos como ciudadanos que recapacitar, si nosotros somos los elementos de parte de la voluntad popular y una herramienta es justamente el voto, ¿verdad? Eso es lo que puedo decir. Analicemos a futuro, seamos más responsables y conscientes cada uno a los efectos de que las personas que van a estar a cargo del gobierno, de las riendas del país, sean las más hábiles, las más capaces, agentes de cambio. Bueno, creo que hemos concluido la clase de hoy. Alguna reflexión final y cerramos. Voy a dar los últimos detalles de la clase. Hola, gracias, profesor. Sí, te escucho. Apenas escucho, no tengo audio casi, parecen. No, si tenés alguna pregunta, algún comentario con respecto al tema que hemos desarrollado en la clase de hoy. Sí, no, a mí lo único que me cabe acotar, profesor, es la esperanza de que en algún momento empecemos a despertar verdaderamente eh, a la luz de todos estos conocimientos que estamos compartiendo y analizando. Son avances de la civilización que están a nuestra disposición y solamente depende de que nosotros hagamos lo correcto. Y no hace falta que otro haga, cada quien tiene que empezar a poner su granito de arena y así se va a ir expandiendo probablemente la buena costumbre de nuevo, ¿verdad? Independientemente de eso, la verdad de todas las cosas, la doble moral existe y está en todas partes y donde miremos, analicemos, vamos a encontrarlos. Pero eso no justifica que nosotros tengamos que seguir la misma ruta, por lo menos aquí estamos teniendo la oportunidad de mejorar, estamos recibiendo valores indicativos de que la capacidad depende de que nosotros nos pongamos las pilas. Y lo único, porque como decía ya Carrara, el criminólogo, toda sociedad tiene el criminal y la autoridad que se merece. Así que mm, empezando de ahí nomás hay que levantar un poco la cabeza y pensar en positivo. Correcto, correcto. Muchas gracias por tu aporte. Eh, Quería nomás ya como comentario final hacerle llegar que existe un trabajo práctico para la clase de hoy que está siendo levantado la plataforma y el plazo de entrega es el 31 de mayo. Y recalco nuevamente el ponerse al día con los trabajos prácticos, ya las tareas ya anteriores, ¿verdad? Para ponerse todos al día, por favor. Bueno, muchísimas gracias. Nos encontramos nuevamente el lunes, ya con la línea descendente final, la semana final de nuestro módulo, ¿verdad? Y espero que haya sido satisfactorio el día de hoy para ustedes. Muchísimas gracias por la atención. Buenas tardes, profesor. Excelente su clase de hoy. Soy la señora Paula H. y ya alcé el trabajo anterior.
Excelente, Muchísimas profesor. gracias. Le agradezco mucho. A Le usted. felicito. Gracias, gracias. Bueno, Gracias, profe. Un abrazo. nos encontramos el lunes. Gracias, Gracias. profe. Buenas tardes. Feliz resto de semana. Igualmente, profe. Nos vemos. Chao, 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 chao.